Bienvenidos nuevamente, los invitamos por favor a tomar asiento, vamos a retomar nuestra agenda. Aquellos asistentes que aún se encuentran en receso de café, por favor ingresar de manera inmediata al auditorio, y los que ya se encuentran en el auditorio los invito a sentarse. Recuerde diligenciar la encuesta y mantener sus equipos de telecomunicación en vibración o silencio si es posible. Vamos a dar paso al panel Desarrollo de Proyectos. Invitamos a los panelistas, al doctor Carsten Schlageter, Board Spokesperson ABO Wind AG de Alemania. Ingeniero comercial, trabaja en ABO Wind desde 2013. Inicialmente desempeñó un papel clave en el desarrollo del negocio internacional como director de división y es miembro del comité directivo desde octubre de 2018. Y desde 2022 actúa como portavoz del comité directivo. Adelante, por favor. También damos la bienvenida muy especial al doctor Eugenio Calderón, gerente de Enel Green Power para Colombia, Perú y Centroamérica. El doctor Calderón es licenciado en Contaduría Pública de la Universidad de Costa Rica, ejecutivo con más de 15 años de experiencia profesional internacional en el área de finanzas y control de gestión. Se unió al grupo en 2005 como jefe de planificación y control para América Latina. Recibimos al ingeniero Felipe de Gamboa, director general de EDP Renewables. Es ingeniero de Gamboa, ingeniero mecánico por la Universidad de los Andes y diplomado en Ciencias Empresariales por la Escuela de Economía y Ciencia Política de Londres. Fue jefe del Departamento de Ventas en Colombia de Vestas. Actualmente es miembro y presidente de la Junta Directiva de la Asociación de Energías Renovables de Colombia, gerente de Energías Renovables y director comercial de GE Colombia. Recibimos también al doctor Adolfo Ferman Espinosa. El doctor Ferman es ingeniero civil cum laude de la Universidad Nacional de Colombia. Posee un MBA con énfasis en gestión de proyectos de la Universidad EAFIT y ha realizado estudios especializados en gerenciamiento de desarrollos hidroeléctricos en Sweet Power AB Suecia. Bienvenido también el ingeniero Carlos Alberto Solano Bonet, líder de asuntos regulatorios de Celsia. El ingeniero Solano es ingeniero mecánico y especialista en mercadeo de la Universidad EAFIT. Cursó una maestría en finanzas en el Instituto Tecnológico y Estudios Superiores de Monterrey, México, en la que obtuvo mención de honor por mejor promedio académico. Ha participado en la junta directiva de Acolgen, Hidroecológica del Caribe, Consejo Nacional de Operación, ISAGEN, Centrales Eléctricas del Norte de Santander, Promobiliaria EPM y EPM Chile. Como moderador de este segmento, damos una especial bienvenida al doctor Juan Ricardo Ortega, presidente de la JEP. El doctor Ortega es economista de la Universidad de los Andes, tiene maestrías en Economía, Finanzas y Matemáticas de la Universidad de Yale, y es candidato a doctor en Desarrollo Económico de la misma universidad. También trabajó con el Banco Interamericano de Desarrollo BID en Washington como coordinador general de la Alianza para la Prosperidad de los Países del Triángulo Norte de Centroamérica. Bienvenidos todos los panelistas. Señor moderador, adelante. Todo suyo, el auditorio. Muy buenos días a todos. La verdad es un gusto estar aquí y poderlos acompañar. Creo que tenemos un maravilloso panel para poder dar una conversación que creemos que es más que oportuna. Si ustedes miran un poco las cifras del sector, tanto en gas como en electricidad, pues se necesita inversión. Es un momento crítico por los tiempos de estos proyectos. Y yo que para comenzar el panel, si pudiera cada uno de nuestros panelistas comentar un poco cómo están viendo ustedes la capacidad de ejecutar proyectos en Colombia en estos momentos, qué se puede esperar desde el momento de inicio de un proyecto hasta que éste pueda entrar al mercado y cuáles están siendo los principales retos que están enfrentando. Y solo hago una breve introducción a un punto. En Estados Unidos, el presidente Biden tiene un SAR para todo el tema ambiental, que es el doctor Podesta,
Y él invita a los Estados Unidos a una discusión de que este es el momento de repensar las normas ambientales. Esa es la discusión en Estados Unidos. Y la narrativa en 2 minutos es así. Cuando se inventaron las normas ambientales en los años 70, el objetivo era darle a la comunidad mecanismos para parar lo que estaba destruyendo el medio ambiente. Las normas ambientales exigían analizar todos los impactos en todas las dimensiones y le permitían a todos los ciudadanos oponerse, porque el objetivo era frenar. Era un mecanismo de poder generar un contrapeso del poder de las corporaciones contra la ciudadanía. Hoy en día, el reto está en que proyectos que no se hagan pueden tener más impacto el que no se haga que el que se haga. Y cómo empiezan las sociedades a sopesar el hecho de que proyectos que pueden ser estratégicos para poder solucionar problemas graves de la sociedad, por intereses particulares de unas pocas personas, pueden oponerse a que toda la sociedad resuelva sus problemas. Y eso lleva a un cambio importante en toda la estructura de normas en las discusiones de licenciamiento ambiental y social. En su experiencia en Colombia, ¿es esta una discusión pertinente para nosotros? ¿Y qué en la ejecución de proyectos que ustedes han vivido le podrían recomendar a la audiencia? Si les parece, comenzamos esta vez de aquí para allá. Y Eugenio, ¿comienzas? Gracias, Ricardo. Buenos días todavía a todos. Muchas gracias por la invitación. Nosotros estamos construyendo, lo saben muy bien, 800 megavatios de energía solar. Estamos construyendo el proyecto más grande de Colombia solar, 486 megavatios en DC. Y nos encontramos múltiples problemas en la ejecución de la construcción de los proyectos. Y lo resumiría desde el punto de vista, primero, ambiental. Los tiempos de respuesta de las autoridades ambientales juegan un papel fundamental en el avance constructivo que tienen los proyectos. Y no solo los tiempos de respuesta, sino también los alcances que se incorporan en las licencias ambientales, que esto es fundamental, entendiendo un poco, como hacía la introducción, el verdadero impacto ambiental que tienen estos proyectos solares. El proyecto solar pues tiene unas obligaciones también de compensación, pero es importante definir muy bien los alcances y modernizar todo este proceso ambiental a la realidad de lo que estamos viendo hoy en nuevos proyectos. Entonces, esos tiempos de respuesta de los permisos ambientales, esos tiempos de respuesta también de otros trámites que se tienen que hacer, como cambios, cosas tan simples como cambios de fechas de puesta en operación de los distintos proyectos, son fundamentales para poder garantizar esta continuidad constructiva y poder viabilizar la realidad de los proyectos. Lo has dicho en algunos otros eventos que te he escuchado, la peor energía es la que no se tiene. Entonces, empresas como nosotros que estamos enfrentando constantemente este reto, pues esos tiempos de respuesta son claves. Y diría que otro de los aspectos fundamentales, no solo para la construcción de corto plazo, que ya estamos haciendo, sino también pensando en el mediano, en el largo plazo, en esa expansión, está dado por esta seguridad jurídica, estas reglas de juego que se deben de mantener, porque cuando haces una inversión en nuestro negocio, que tenemos una visión de largo plazo, cuando apuestas por el país, haces inversiones muy relevantes, apostando y ayudando también en esta transición energética que tiene objetivo Colombia, pero que también tiene objetivo el mundo, cómo reducimos todas estas emisiones, cómo electrificamos cada vez más nuestra matriz energética. Entonces, estas reglas de juego que se mantengan en el mediano y en el largo plazo son muy relevantes para generar confianza en los inversionistas cuando apuestan. Grupos como Enel, en nuestro caso, que tenemos una presencia pues, mundial, con una gran cantidad de megavatios que vamos construyendo a lo largo del año en distintos países. Nosotros como management local intentamos que seguimos apostando por Colombia, intentamos de transmitir esta seguridad y que las inversiones se concreten en el mediano y en el largo plazo. Mil gracias, Eugenio. Yo no presenté a Eugenio porque pues, yo asumo que todos lo conocen, ¿no? Eugenio Calderón es el gerente de toda la parte de generación del grupo Enel. Pero Carsten es el portavoz de ABO, él es experto en el tema eólico,
Muchos hemos visto los números de eólico y el potencial eólico de Colombia debería ser muy importante, pero los proyectos no están saliendo. Entonces, Carsten, muy bienvenido, un gusto. ¿Cómo ha sido tu experiencia y qué nos podrías recomendar con base en esa experiencia? Juan Ricardo, es un gusto estar aquí y la verdad tomamos la decisión de entrar a Colombia en 2017 y no hemos en ningún momento arrepentido de tomar esa decisión. Y ahí viene una ligera corrección porque AboWind, el nombre confunde y nos vamos a renombrar en AboEnergy pronto por tal motivo porque desarrollamos de hecho sobre todo fotovoltaica en el país, baterías y solo una pequeña parte es eólica. Bueno, ¿cómo nos ha ido? La verdad bien. Hoy en día contamos con 600 megavatios de proyectos con conexión. Estamos construyendo 2 proyectos, cada uno de 10 megavatios. Y creo que hay un gran futuro de los renovables en Colombia. Claro, ahora preguntaste correctamente de los retos y en cualquier país donde sea, obvio hay retos y en cada país son un poco distintos. Aquí, y creo que vamos a escucharlo varias veces hoy, aquí es sobre todo la expansión del red nacional. Sí, tenemos que tener muchos esfuerzos para que salgan los proyectos en cada región exitosamente y eso complica un poco la planificación de un desarrollador porque se aplazan muchas las puestas en marcha de las subestaciones, de las líneas extras. Eso hay que cambiar. También hemos visto que se retrasan algunos EIAs. Hay que destrabar el procedimiento de los permisos. No, pero bueno, aquí paro quizás, seguro vienen muchas más preguntas, pero en fin estamos contentos y obvio tenemos muchas preguntas, muchas sugerencias cómo mejorar en general el sistema. Hemos hablado en esos días mucho de instituciones y eso también es una gran ventaja que esperamos que se mantiene y que se refuerza inclusive. Adolfo Espinosa es el gerente de proyectos de Isagen, ¿no? Quien tiene la tarea de hacer las cosas y que también está ahí en La Guajira con los mismos retos de algunos de nosotros. ¿Cómo ha sido tu experiencia, Adolfo? Pues en primer lugar, muchas gracias al CNO y al CAC y a Alberto por la invitación, a Juan Ricardo sobre lo que mencionas de lo que fue la construcción de los proyectos Guajira 1 y WESP en La Guajira. Digamos que fue un reto muy importante. Nosotros iniciamos construcción en plena pandemia y digamos que finalmente logramos entrar en operación en el caso de Guajira 1 con 8 meses de retraso y en el caso de WESP con 5 meses de retraso. Tenemos los parques en operación desde el año pasado y estamos en el proceso de declararlos en operación comercial con un reto muy importante de cumplir los requerimientos que hay en la resolución CREC 060 y digamos que ahí está tomando más tiempo eso que lo que nos tomó la construcción. Ahí hay un reto grande de una normatividad muy avanzada que se hizo, digamos que pensando digamos que con lo mejor de la tecnología disponible, pero que a la hora de ponerlo de implementarlo, pues está siendo difícil. ¿Podrías poner un poquito de color en cuáles son esas dificultades? Sí, hay unos servicios que están planteados para apoyar digamos que el sistema cuando hay fallas y son unos servicios que están reglamentados, digamos que en Colombia con una resolución que se hizo inicialmente provisional, pero como las cosas provisionales, pues nada más definitivo y estamos digamos que con ese reto. En La Guajira es otra cosa, yo creo que todos los que estamos acá lo sabemos.
tuvimos las mismas dificultades que los demás de poder trabajar menos de la mitad del tiempo, porque la otra mitad hay bloqueos que requieren una actividad desde el equipo social y ambiental absolutamente intensa. Los motivos de esos bloqueos son de todo tipo y digamos que la manera de manejarlos toma mucho tiempo. Entonces, pues digamos que eso hace que sea necesario tener un equipo ambiental y social 7x24 en el proyecto con capacidad de gestión para poder avanzar. Yo creo que vemos una gran oportunidad, sabemos que tenemos, digamos que con el crecimiento del último año, alrededor del 4%, ha bajado un poco, pues digamos que si miramos el año corrido, pero necesitamos 1.500 megavatios por año adicionales, inversiones del orden de 7 billones de pesos por año, que digamos, para poder prestar bien el servicio público de energía eléctrica y digamos que en eso, para poder avanzar realmente necesitamos un apoyo decidido y constante de todas las instituciones y los demás agentes. Ahí es en donde creo que estamos teniendo más dificultades y para hacer un proyecto cualquiera, nosotros tenemos identificados al menos 41 trámites o requisitos en que hay que lograr, digamos que alinear, hay que lograr la intersección de todos para que el proyecto salga. El primero hoy en día es el punto de conexión. Entonces, bueno, tenemos 15.000 megavatios asignados de puntos de conexión, pero faltan otros 40 vainas que hay que lograr encajar para poderlos hacer una realidad sin contar con lo que tenga que ver con la parte financiera. Entonces, sí se requiere un apoyo muy grande de todas las instituciones a todo nivel, desde la CREC, desde la UME, desde la parte ambiental, desde los permisos de transporte, desde la aerocivil, para lograr, digamos, que avanzar en los tiempos. Ahí más adelante, cuando hablemos de recomendaciones, ahorita ve pensando en de esos 41, ¿son todos necesarios o no son todos necesarios? Para dar un poco la conversación, a ver si podemos entre todos ir planteando cosas que faciliten, porque los retos que se vienen son importantes. Y pues Felipe, que está allá también en La Guajira, socio de tratar de sacar esto adelante. Felipe Gamboa es el gerente de renovables de EDP y quienes apostaron también como Carsen a invertir en Colombia. ¿Qué nos puedes tú contar en esta misma conversación? Nosotros hace 8 años, en el fenómeno del Niño 2015-2016, fundamos Hacer Colombia, fuimos una de las empresas que estuvo y el sueño de Hacer Colombia era tener una capacidad de renovables que sirviera para que en este estilo de fenómenos, como el que estamos viviendo, se pudiera tener una alternativa distinta a las hídricas y a las térmicas. Y las renovables entraban ahí a hacer de buffer entre una y la otra. 8 años después, estamos todavía hablando de instalar las renovables, de cómo hacer para instalar las renovables. Y yo creo que eso es un reto que es de país y en este momento nos está quedando grande. Hay que decirlo así. Porque es muy difícil. Y cuando algo es muy difícil, y particularmente un accionista que tiene 18 gigavatios instalados en todas partes del mundo, y como EDP, y ve que el proyecto en Colombia no está saliendo adelante, es muy difícil explicarle al accionista cómo en 25 países en donde se hacen proyectos hay problemas, pero no son los problemas que tenemos acá. Y eso es como la reflexión que yo me hago de cómo sacamos esto adelante. Para poderlo sacar adelante, las empresas tenemos que hacer un esfuerzo gigantesco, que ya lo estamos haciendo. Las contrapartes de los contratos de las subastas que nosotros nos ganamos, estamos pidiéndole también un esfuerzo sustancial, porque como están las cosas no podemos seguir cumpliendo unos contratos que son
ruinosos. Y por el otro lado, el gobierno tiene que hacer más, porque en algún momento se le pide muchísimo o al generador, o que está haciendo el proyecto, o a las distribuidoras, y yo creo que el gobierno tiene que poner una cuota de valor grandísima, porque esto no sale adelante sin una cuota de valor grande del gobierno, algún tipo de préstamos subsidiados de bajo interés, algo, porque como está, no están saliendo. Aquí están algunos que ya dijeron no más, y hay otros que estamos ahí en la cuerda floja. Entonces, yo creo que es una reflexión muy de país, no echarle la culpa a nadie, sino mirar a ver como país cómo lo vamos a solucionar. Porque el reto, 8 años después de ese niño, 15, 16, no tenemos capacidad instalada para poder ayudar a manejar un niño. Estamos en la mitad del niño y nadie habla de las renovables, que debía ser la conversación que teníamos o la conversación que no teníamos porque ya estaban. Entonces, esa es la reflexión que yo me hago. Y salté un poco a recomendaciones, pero es como estamos acá 8 años después de un niño impresionante en otro niño que parece que va a ser inmenso, y las renovables no hacen parte de la solución, siguen siendo la discusión de cómo hacemos las renovables. Esa es la reflexión que hago. Sí, la conozco. Eugenio me ha visto llorar ante la tristeza que proyectos estratégicos para el país no pudieron estar listos en un momento en que de verdad se necesitaban. Pero vamos a hablar de esas cosas para el futuro, que lo que tenemos es que pensar cómo construimos. Y Carlos Alberto, que también está apostando por allá, ¿no?, del Grupo Celsia, Carlos Alberto Solano, ¿cómo ha sido la experiencia y la visión tuya en ese sentido? Bueno, buenos días para todos. Muchas gracias al CAC, al CNO por la invitación, y un saludo para todos mis compañeros de panel. Juan Ricardo, cuando yo recibí la invitación a este panel, lo primero que sentí fue un déjà vu. Hace como 5 o 6 años yo tuve la oportunidad de estar sentado en un panel similar, hablando del mismo tema, y cuando uno revisa más o menos las dificultades son las mismas. Eso me llevó a hacer una reflexión, y es como si el tema de desarrollo de proyectos en nuestro país, y en particular en nuestro sector, tuviesen una enfermedad crónica que no hemos podido solucionar, que hemos aplicado una serie de medicamentos que en algunas épocas han funcionado, pero quizás por falta de continuidad o porque faltan medicamentos más contundentes no logramos que el tema funcione como todos quisiéramos. Y haciendo ese símil con una enfermedad crónica, brevemente quisiera primero hablar de los síntomas para evidenciar que en este momento esa enfermedad crónica se nos está volviendo grave. En el tema de transmisión, yo creo que es claro, tenemos el problema de la colectora, tenemos en el área de Bogotá dificultades de líneas que si no entran prontamente podría haber cortes, y aquí en el área Caribe ya de hecho se están dando en algunos momentos algunos cortes por falta de estructura. En el tema de generación, tenemos el hecho de que se necesita capacidad importante para el 2027. Los mismos balances de la CREC, el estudio que recientemente se conoció de la Universidad Nacional muestran que es una necesidad grande. Tenemos también el tema del margen de reserva, viene bajando desde el año 2000. Por ahí en el 15-16 algo mejoró, pero en general ha venido bajando. Y en el mercado mayorista hay una serie de situaciones que no necesariamente se concatenan con eso, y desafortunadamente se llegan a narrativas de que el mercado no funciona, que hay problemas de comportamientos indebidos de agentes, pero en la realidad en buena medida, no en su totalidad, se deben a esto. Me explico. Los precios, si bien y en estos días hubo la discusión si eran los más altos de Latinoamérica o no del mundo, y claramente no lo son, es un hecho que han subido producto de esa estrechez del margen oferta-demanda. Pero adicionalmente las restricciones no bajan porque no entra la infraestructura que requerimos para que el parque generador pueda trabajar de manera eficiente. Tenemos un precio en bolsa que cuando estamos en circunstancias críticas sube a 1.000 pesos. A nadie le gusta tener ese nivel de precio, ni a vendedores ni a compradores, y el tema de fondo es que tenemos una generación térmica que no puede acceder en su totalidad a gas natural, tiene que recurrir a combustibles líquidos, y ese es el costo hoy por hoy de trabajar con combustible líquido. Y fíjense que eso es producto en alguna medida que como país el proyecto de la planta de regasificación del Pacífico u otra solución
que permita que todas las plantas de gas del país accedan a gas natural es lo que nos tiene con la bolsa en esos umbrales. Y por otro lado vemos que hay un déficit de oferta de energía en contratos que tiene muchas explicaciones, pero una de las estructurales es las plantas térmicas se han quedado sin una estructura de costos que le permitan tener ofertas competitivas en el mercado de contratos. Y entonces, cuando uno suma la energía firme de las hidro más el carbón, que es quizás la de menor costo de todas las térmicas, eso da por allá alrededor de 2/3 partes de la demanda. Entonces, aunque entran algunos otros contratos, los que provienen de las subastas de renovables más, no alcanzan a abastecer todo el mercado. Dicho eso, la buena noticia es que como es una enfermedad crónica, pero no incurable. Y uno podría decir, hay medicamentos que han funcionado y hay algunos que pudieran funcionar. Hablemos un poco, voy a brevemente hablar del punto. Entonces, hay como 3 temas fundamentales que son los que más afectan el desarrollo de proyectos. Primero, uno podría tener una hipótesis antes de entrar a esos temas, es si hay interés o no hay interés, y claramente interés ha habido, pues en las convocatorias hay buena oferta y demás, pero en alguna medida se está diciendo que por esa falta de interés hay mucha confianza y el tema está resuelto, y creo que en eso tenemos que diferenciar el tema de interés con la confianza. Creo que sigue habiendo interés por desarrollar proyectos, pero como está evolucionando últimamente nuestro sector, claramente hay señales de que la confianza viene disminuyendo. El sector financiero, el sector inversionista está exigiendo tasas de rentabilidad más altas, está teniendo una mayor aversión al riesgo y eso hace que los proyectos sean más costosos, lo cual no es deseable en un momento que necesitamos una inversión muy grande. Ahora, los 3 temas que uno ve críticos en este asunto. El primero, el licenciamiento ambiental. ¿Qué ha funcionado? Hay que reconocer que recientemente el ANLA y algunas de las corporaciones autónomas han sumado más recursos, más capacidades, han tenido un buen gerenciamiento y han logrado en algunos momentos ajustarse a los tiempos de ley. Pero necesitamos que eso tenga continuidad y persistencia. No obstante, los trámites siguen siendo un tanto largos. ¿Qué se pudiera hacer pensando fuera de la caja? Hay 2 iniciativas que se han hablado en algún momento en el sector. Uno, que las autoridades ellas mismas levanten la línea base, que es un componente muy importante del estudio de impacto ambiental, y con eso se adelantaría ese tema y todos tendríamos un mejor entendimiento de dónde estamos partiendo para efectos de hacer esos estudios de impacto ambiental por parte de los agentes y evaluarlos por parte de la autoridad. Y un segundo paso que iría mucho más allá es que se hicieran evaluaciones ambientales estratégicas por regiones por parte del propio gobierno, eso sí, con un equilibrio muy importante entre la parte ambiental y el desarrollo que necesita el país, y eso daría un marco de actuación mucho más claro para que esos procesos de licenciamiento fueran más rápidos. En el tema de consultas previas, ahí hay un reto enorme, creo que es de los temas que más dificultad nos ha dado que funcione. Hasta ahora la medicina que ha funcionado es cuando el gobierno ha tenido un rol más activo. Ha habido gobiernos en donde desde el Ministerio de Minas y Energía, desde el Ministerio de Ambiente, personas del nivel de viceministros se han dedicado directamente a estar pendientes de esas consultas, qué hace falta, cómo ayudan a que lleguen a acuerdo las partes. Pero digamos que si queremos una medida más de fondo, está la que todos nos soñamos, la reglamentación vía una ley, pero no ha habido, digamos, no hemos encontrado que en el país haya la suficiente entendimiento de la necesidad de este tema, el compromiso político para sacarlo adelante. Es una ley compleja, porque requiere consulta previa para poderla sacar adelante, pero claramente el país la necesita. Pero en el entretanto, ojalá hubiera la posibilidad de que mediante algún mecanismo se delimitara un poco las expectativas que hay en una consulta previa respecto al dinero que se va a asignar para mitigar esos impactos, a las comunidades que están involucradas para que eso no esté continuamente cambiando, expandiéndose, y eso hace que las consultas previas se vuelvan muy difíciles de cerrar, y el tiempo, porque ese tiempo se vuelve de alguna manera una herramienta de chantaje a las empresas que están queriendo cerrar esas consultas previas, porque saben que cada que el tiempo se extiende les cuesta más. Entonces quienes están del otro lado, no todos, pero algunos de manera oportunista las extienden para buscar mayor beneficio. Y por último hablemos de la construcción. Nada se gana una empresa cuando tiene todos los permisos, las licencias y empieza a construir y continuamente hay bloqueos. Y yo diría que hay la solución, y la voy a plantear en términos muy sencillos, no con eso queriendo decir que es simple, pero la tenemos de alguna manera en el escudo nacional: libertad y orden. O sea, libertad de que
el que sienta que hay algún asunto por resolver lo puede plantear y eso se puede resolver a través del diálogo, pero sí debería haber el orden de que si una empresa ya hizo todo su proceso de permisos y licencias y demás, está honrando esos compromisos, debería haber el orden suficiente para permitirle adelantar sus proyectos y no olvidar ese viejo precepto que todos conocemos de que la libertad de cada uno termina donde afecta a la de los demás. Y aquí es algo que no se da y muchas veces por acciones de un individuo, un pequeño grupo de individuos, se para un proyecto que es absolutamente necesario y que genera un beneficio muy grande a toda la sociedad. Muy buena intervención, Carlos Alberto, y era un poquito lo que vamos en la siguiente ronda. Yo creo que todas las personas que tenemos acá son grandes expertos que conocen el sector y yo creo que todos tienen claro que estamos en un momento oportuno para tomar decisiones si no queremos tener problemas, porque si no las tomamos ya, en el 26-27, tanto en gas como en electricidad, el país puede verse en escenarios muy incómodos. Nos han dicho que necesitamos 7 billones de pesos de inversión, que tenemos 41 trámites, que tenemos problemas con las licencias, tanto consultas previas como licencias ambientales, aunque hay cosas muy buenas, se han mejorado la gerencia, como lo has dicho, porque uno tiene que mantener también claro que acá no hay un malo, ni hay un culpable, ni un responsable, sino que tenemos un reto todos. Felipe lo dice, o sea, si no hacemos todos algo, vamos a tener problemas relativamente pronto. Y aquí, como pues mencionaste todas las líneas que son mi responsabilidad, por más de que yo soy el coordinador del panel, yo creo que hay cosas del detalle que vale la pena ponerle un poquito de color. O sea, que uno se demore en una extracción de una torre, sí, que tiene un área de 16 metros cuadrados, donde uno garantiza que solo tiene ese impacto inclusive en cada patita, y 2 años después nadie te diga nada. Eso es peor que cuando la novia no le pasa uno al teléfono. O sea, uno no tiene claro cómo se puede llevar a que las reglas cambien y en qué. Ustedes son todos expertos y han ejecutado proyectos acá. Necesitamos que se tomen decisiones. Si ustedes fueran a pedirle al niño Dios, ¿sí?, qué normas, qué cambios en detalle, porque aquí todos son expertos, recomendarían. Eugenio, con todas las lágrimas en los ojos, comienza. Creo que un poco lo estamos comentando, ¿no? El apoyo del gobierno, de las autoridades, cuando estás construyendo proyectos, es fundamental. Ese acompañamiento, esa coordinación interinstitucional que tiene que haber, porque hay algunas cosas que se traban en un proceso de construcción de cosas muy simples. Hacer un cruce de una línea de transmisión, que lo hemos vivido nosotros, ustedes también lo han vivido. Una supervisión que se tiene que hacer de un cruce de una línea férrea que requiere 3 meses para poder obtener el permiso, poder avanzar. Entonces hay múltiples ejemplos, porque en la construcción enfrentamos muchísimas cosas, pero esta coordinación… Pero ilustra los que más te duele. O sea, si tú vas a decir, al niño Dios uno no le pide 50, pues 41 quiere Adolfo, pero si fueras a poner 4 o 5 cosas que podamos salir todos aquí en la tarea de ver cómo entre todos ayudamos a resolver, ¿cuáles escogerías? Yo creo que el apoyo de las instituciones en el territorio, donde estamos haciendo el proyecto, donde enfrentamos los problemas, cómo coordinamos adecuadamente, que haya un garante también en este relacionamiento que se tiene con las comunidades. Nosotros como Grupo Enel tenemos una política de creación de valor compartido, llegamos a los territorios para quedarnos en el largo plazo, pero hay necesidades insatisfechas por ausencia del Estado que no pueden suplir una empresa con un proyecto en específico. Entonces, tener esa presencia del Estado, ese apoyo, esa coordinación interinstitucional es fundamental para poder tener una continuidad constructiva, porque cuando has tomado una decisión, empiezas a construir, esos tiempos son fundamentales para mantener la viabilidad financiera de un proyecto. Creo que eso es fundamental. La segunda cosa que pediría, e insisto en este aspecto, son los temas ambientales. Hoy en día tenemos licencias ambientales que son de 600 páginas o 700 páginas para establecer obligaciones en proyectos solares. Cuando te pones a mirar la afectación que tiene
ambientalmente un proyecto solar es muy distinto a un proyecto hidroeléctrico, que son la base de todo este licenciamiento. Entonces, definir adecuadamente si estos alcances que se están incorporando reflejan la realidad de estas tecnologías, yo creo que es una de las cosas que pediría de ponernos a ver, porque si queremos ingresar esta cantidad de nueva capacidad que necesita el sistema, tenemos que ser más ágiles en el proceso de licenciamiento, tenemos que ser más ágiles después en el proceso de supervisión del cumplimiento de todas estas obligaciones. Carsten, con tu experiencia en otras latitudes y contrastando con la nuestra, ¿cuál sería tu carta al niño Dios? ¿Tienes experiencia en otras latitudes? O sea, ¿has vivido procesos de licenciamiento en otros países? Estás escuchando a todos tus compañeros colombianos que vemos unos retos y unas oportunidades para solucionar una enfermedad crónica. Tienes experiencia de los dos mundos. ¿Qué sería tu recomendación? Sí, eso, de ahí venía esa pregunta, ¿qué hay que cambiar? ¿Qué sugerencias hay? Y quiero hacer una analogía que es quizá no tan directa, pero quizá nos da unas pautas. La Unión Europea ha vivido la crisis más profunda en décadas al respecto de energía. ¿Sí? Estamos y estuvimos sobre todo en una veritable crisis energética después de la guerra con Ucrania. Los precios han subido de repente a niveles nunca vistos. Y con la crisis sí se ha podido introducir medidas de emergencia. Y si se quiere de verdad cambiar cosas, se puede de forma más profunda. Y todo empezó que en la Unión Europea se ha declarado los renovables el interés público superior. Eso es un nuevo concepto que ha cambiado bastante en muchos países, no quiero decir en todos, pero en Alemania ha cambiado el panorama por completo, porque siempre si hay un trade-off, no sé cómo se dice en castellano, un trade-off entre medio ambiente, renovables, entre turismo, renovables, entre agricultura y renovables, domina en fin los renovables. Y eso nos lleva a una aceleración en Europa brutal de la instalación de capacidades solares. Y yo creo de ahí, eso podría ser en el inicio de pensar cómo se puede cambiar muchas reglas en el mercado aquí. Discutimos internamente, obvio, antes de esa reunión con mi equipo, y una cosa que facilita mucho son los proyectos de 10 megavatios, porque ahí no tienen mucho estudio de impacto ambiental, porque no es simplemente aumentar eso a 20 o 30. Eso va a facilitar un build-out rate mucho más rápido, a menos costo, más eficaz para todo el sistema. Es uno de los puntos que hay que destacar. En Europa se tenían que definir muchas go-to areas, donde también automáticamente se reducen todos los trámites, zonas de prioridad. No sé cómo aquí se podría definir, pero en Alemania, por ejemplo, todo está al lado de autopistas, 200 metros o de trenes, otra infraestructura, automáticamente tiene la prioridad los renovables. Así, si uno empieza de la necesidad de instalar más renovables, y eso es el interés público primordial, entonces automáticamente se van a llegar a muchos temas como destrabar el build-out de los renovables. Bueno, quizás eso de panorama general, claro, después hay los temas de siempre que ustedes pueden explicar mucho mejor, ¿no? Aceleración de permisología, más personal en las instituciones que tienen que otorgar los permisos para que se acelere, más capacitación, más digitalización, muchos temas. Podríamos tener otra sesión solamente sobre ese tema, pero yo quería dar esas ideas de go-to areas, de
limitar la necesidad de estudios ambientales complejas para infraestructuras simples. Mil gracias. Ahí pues tenemos una idea que muchos apoyaríamos, que se declararan de ese interés prioritario y que sopesaran la trascendencia que estos proyectos salgan adelante. Adolfo, de tus 41 trámites fuera del punto de conexión, si fueras a ver qué cosas deberíamos enfocarnos que haga una diferencia en la ejecución de los proyectos, que tú veas como que fueran los cuellos de botella más urgentes. Sí, Juan Ricardo, yo creo que lo más, digamos que lo ideal sería poder tener algún tipo de ventanilla única o de permiso único que facilitara a los demás. La realidad es que son, más de 40 trámites de distintas cosas en todos los niveles del Estado o digamos que a nivel de manejo de predios, una cantidad de restricciones que hace que los procesos sean muy largos. Y como inversionistas, pues digamos que nosotros tenemos que evaluar los riesgos y cada uno de esos 40 y pico de trámites son un riesgo. Y si uno toma la decisión de arrancar construcción sin tener uno, la probabilidad de que fracase es muy grande. Entonces, lo ideal sería, digamos que poder tener algún tipo de trámite único que facilitara lo demás. Eso es bien difícil. Y yo creo que en reemplazo de eso se han hecho esfuerzos antes de lo que se definió como proyectos PINE, proyectos de interés nacional y estratégico que buscaban precisamente ayudar a que el Estado acelerara los trámites necesarios para poder, digamos que llegar a construcción y a cierre financiero y luego en la ejecución. También digamos que el esfuerzo de las mesas de alto nivel del sector eléctrico ha ido en esa misma vía. Eso lamentablemente digamos que se ha perdido y no tiene la fuerza que tenía antes, y creo que retomar ese camino en donde el Estado, consciente de que la responsabilidad de la prestación del servicio público es del Estado y se está apoyando en los privados para hacerlo, pues digamos que debería asumir ese papel. Nosotros digamos que como para poder adelantar inversiones necesitamos tener reglas claras, necesitamos la institucionalidad funcionando, porque siempre habrá que estar haciendo ajustes de cosas, y necesitamos también esa ayuda para poder lograr alcanzar la finalidad última, que es prestar el servicio público al que tienen derecho los ciudadanos. Entonces, redondeando, creo que de lo que se puede hacer a corto plazo es ese apoyo desde las instituciones en esa resolución de las 41 cosas que hay que tener para poder avanzar, y que si no las tienes y arrancas construcción y uno dice, bueno, yo me voy, hago mi proyecto con media licencia ambiental y la otra media la voy consiguiendo. Eso es, digamos que en mi opinión, la receta perfecta para que las cosas salgan mal. Mil gracias. Felipe. Yo creo que hay unos problemas que tenemos que solucionar nosotros los desarrolladores, y hay unos problemas que sí necesitamos la asistencia del Estado. Yo creo que el problema social, a pesar de sus complejidades y que necesita apoyo del Estado, lo tenemos que solucionar las empresas. En el caso nuestro, aquí está el director social. Él tiene un grupo de 40 personas en La Guajira, 30 de ellos guayús, bilingües, que están lidiando con las comunidades, que son 123 en el proyecto. Como nos archivaron la licencia de la línea de conexión, decidimos cambiar la receta. ¿Y qué es cambiar la receta? Ahí tómeselo con calma, doctor. Contratamos a ISA para que nos hiciera las consultas previas de la nueva licencia y para que nos hiciera una interventoría del estudio de impacto ambiental, porque sabíamos que el ANLA de hoy es una ANLA mucho más rigurosa que la que había hace un año. Y eso solo depende de nosotros, y lo estamos haciendo.
pero hay unas cosas que sí se necesitan del Estado, pero en mi opinión son un poco más macro. Y vuelvo a lecciones aprendidas de otros países como Brasil, en donde además de los temas de darle ayudas, digamos, en temas de exenciones de impuestos, etcétera, había unas tasas subsidiadas por el Estado para que los proyectos tuvieran una ayuda fundamental para poderlos completar. Nosotros nos contratamos a partir del 1 de enero del 2022. Es decir, que ya llevamos 2 años mal contados, entregando y honrando los compromisos que hicimos en la subasta. Y eso nadie lo aguanta en ninguna parte del mundo cuando uno está comprando caro para vender barato. Ningún accionista se lo aguanta. Y en eso, otra vez vengo al tema de la credibilidad país. Ningún accionista de ninguna parte del mundo va a entrar a Colombia, a pesar de todas las solicitudes que hubo de líneas de conexión, de conceptos de conexión, si ve que los que estamos nos caemos al piso. Y ahí se necesita un esfuerzo del Estado fuerte. Porque otra vez, uno no le puede pedir a los distribuidores que sean los que tengan el dolor, porque en este momento están teniendo muchos más dolores aparte de los que del mercado, pues. Y nosotros estamos poniendo una cuota de dolor gigantesca. El Estado tiene que ayudar. Y ha pasado en todas partes del mundo, ha pasado en Brasil, ha pasado en Chile, que cuando no llega el proyecto en el momento en donde estaban las obligaciones contractuales, se corren. Porque si no hay transmisión, ¿cómo hace uno para cumplir las obligaciones contractuales? Y eso aquí tiene unas asimetrías impresionantes. Y yo creo que pedirle al sector que se meta la mano al drill es muy duro, porque es un sector que está en crisis. Ahí es donde uno le dice al gobierno: rescate la transición, encuentre medidas, y una medida muy neutral que creo que le conviene a todo el mundo es préstamos subsidiados con tasas súper interesantes que hagan que realmente estos proyectos se hagan. Porque otra vez, como siempre, los problemas son de plata. Y eso hace que se pueda rescatar la transición. Si no, yo lo veo muy difícil. Porque ya ha habido unos que se han aburrido y unos que, yo lo comentaba con algunas personas, cada vez en Portugal es más difícil hablarles de lo que está pasando aquí, porque es cada vez más difícil que le crean a uno, porque llevamos mucho tiempo con unas historias que todos los días tienen altibajos que son muy difíciles de explicar. Uno en Colombia los entiende, pero la gente afuera no las entiende. Y creo que todos estamos de acuerdo que necesitamos muchos más inversionistas en el país. Entonces, yo creo que el llamado aquí a los representantes del gobierno es que hay que hacer algo en el cual de alguna manera el gobierno ponga una cuota de dolor grande para sacar esto adelante. Si no, yo no veo que vaya a pasar. Y gracias. Tú comenzaste esto, Carlos Alberto, pues con unas muy buenas ideas, ¿no? Partiendo de la línea base del gobierno, de unos tiempos más predecibles en el licenciamiento ambiental y la importancia de que en algún momento ciertos temas de la consulta previa se pudieran acotar, como esos que pueden usar la consulta para parar el proyecto, y esas remuneraciones a veces totalmente desproporcionadas entre el perjuicio y la compensación. Pero siguiendo con lo que has escuchado, ¿hay alguna otra cosa que quisieras agregar en ese sentido que ustedes, con tu experiencia, nos pueda ayudar a destrabar, por lo menos en estos 3, 4 años que tenemos una cierta urgencia? ¿Qué más se te viene a la cabeza o qué querrías complementar de lo que planteaste con muy buen tino al principio? Gracias, Juan Ricardo. A ver, se necesita que haya concentración en resolver los problemas y persistencia. Eso sería lo primero que uno quisiera, pues, en ese pedido al niño Dios de las autoridades. Que haya mucho pragmatismo. En este momento hay una discusión en el sector ambiental bajo la hipótesis de que el ANLA en este momento tiene muy buenas capacidades y que las corporaciones autónomas no, lo cual es parcialmente cierto, pero parcialmente no. Algunas funcionan muy bien, otras no tanto, de recoger el licenciamiento de buena parte de los proyectos, sobre todo renovable no convencional, en el ANLA, lo cual podría desbordar las capacidades del ANLA. Y adicionalmente se está revisando
cómo ajustar ese proceso de licenciamiento, pero ahí lo crítico es lo que tú decías cuando se abría el panel, ser muy pragmáticos, venga, proyectos que tienen un impacto ambiental tan positivo y que son relativamente simples en el impacto que producen, pues no pasarlos por el mismo rasero que se pasa un proceso de una mina compleja o de un proceso de fracking o cosas de ese estilo, y en algunas veces hemos visto que eso va hasta allá. Pero yendo más allá en esa carta del Niño Dios, y para cerrar, el sueño, sí diría en este momento, que yo creo que todos lo queremos, es queremos que haya más competencia, creemos que ese es un incentivo fundamental para que este sector sea más eficiente, para que tengamos precios más competitivos, pero para que haya esa mayor competencia y podamos ejecutar los proyectos, todos nos soñamos que haya más confianza, recuperar en alguna medida ese descenso que hemos tenido de la confianza. Todos entendemos que debe haber cambios, son necesarios, pero para que ese cambio vaya en el sentido correcto y de alguna manera todos estemos tranquilos que vamos a avanzar para una decisión, para una dirección, en la que nos sintamos identificados, es muy importante la estabilidad. Y ahí, pues, de alguna manera, la estabilidad de nuestro sector está basada en unos principios, en unos pilares que están definidos en las leyes de servicios públicos, en la ley del sector eléctrico. Entonces, nos soñamos que en ese propósito que tiene el gobierno de revisar ese tema, y donde seguramente habrá algunos aspectos por ajustar de estas leyes, esos pilares y esos principios se revisen con sumo cuidado, porque de alguna manera ha sido la base con la que este sector ha podido avanzar en estos 30 años y llegar donde estamos, y esa base y esa tranquilidad de que en ese punto estamos estables y que va a ser el sustento fundamental de esos cambios para que vayan en la dirección correcta, se mantengan, o si se va a hacer algún ajuste, que se haga con sumo cuidado. Brevemente, déjenme hacer un pequeño resumen para que tengan ustedes la opción de corregirme si me falta algo, porque la verdad han hecho propuestas, yo creo que muy valiosas. Estamos ante una enfermedad crónica que requiere un tratamiento urgente porque tenemos poco tiempo para sacar la cabeza, y creo que hay una coincidencia entre todos de que hay unas oportunidades de ver que estos proyectos tienen tantos beneficios que ameritan tener un régimen especial donde se le ponga una prioridad por encima de otros intereses legítimos también, pero no tan prioritarios ni tan urgentes. Y en ese orden de ideas, un licenciamiento mucho más ligero a proyectos más pequeños que puedan salir más rápidos, y uno más liviano que tome en cuenta que los impactos de estos, los negativos, son muy inferiores a los potencialmente positivos, que hayan mecanismos, y eso se ha diseñado para el sector construcción, pero nunca lo hemos luchado en el sector eléctrico, de una ventanilla única. No creo que sea una pretensión descabellada. Hay muchos trámites que podrían hacerse por una ventanilla única en el cual sea claro el formalismo y los tiempos sean predecibles. Y las entidades se aliviarían en alguna medida en que haya un mecanismo que les resuelva eso. Esa no es una consultoría muy clara y un poco más osado, pero lo entiendo perfectamente en una situación tan difícil como esta, es la capacidad de tener un acceso a un financiamiento en unos términos generosos para poder pasar por este cuello de botella. Con un reto más difícil, que es el que plantea Eugenio, que yo creo que es increíblemente importante, y yo lo habría destacado si hubiera sido panelista, y es que los entes territoriales juegan un papel central y no actúan en momentos absolutamente críticos porque no se sienten ni comprometidos ni alineados con sacar adelante este tipo de proyectos. Eso es hasta el momento, si los he escuchado correctamente, un conjunto de propuestas que se podrían hacer. Ustedes van a llegar dentro de los próximos meses a presentar proyectos nuevos a sus juntas directivas. El país necesita que haya una inversión muy importante en el país en estos momentos. Yo estoy ahorita sacando un endeudamiento gigante para el grupo, y en la calificación de la agencia de riesgos dice outlook negativo porque el riesgo a la incertidumbre del ámbito regulatorio en Colombia es muy grande. Esa es mi bienvenida al mercado de capitales el día de hoy. ¿Ustedes qué le dirían para vender a Colombia en su mejor discurso a sus juntas directivas? ¿Y qué sería la pregunta que creen que más trabajo les va a costar por parte de sus juntas directivas, particularmente a nivel internacional, responder con respecto a Colombia en estos momentos, de por qué tenemos que invertir acá 7 billones al año, 3.6 gigavatios mínimo de potencia adicional para el 28? El país lo necesita. Acá están los que administran el sistema.
ustedes son los que pueden volver realidad esos proyectos y tienen que conseguirse 3.6, ¿sí? Aproximadamente unos 40 billones de pesos de capital para los próximos años. Entonces, ¿cuál es el mejor discurso y dónde creen que los pueden rajar en la junta directiva? Tú eres parte de la junta directiva que tengo que convencer. Estás de vacaciones, eres parte de la junta directiva. Yo creo que pasar de la planeación a la construcción, a la ejecución, a la realidad de los proyectos, es este corto plazo que estamos tratando de aportar con ideas. Y después viene este mediano plazo, largo plazo, que es el fin de nuestro negocio. Cómo vamos planificándonos para llegar a lo que la matriz energética en Colombia está necesitando en términos de energía, que no es poca. Nosotros vemos grandes oportunidades porque la energía no está llegando como tiene que llegar y la demanda sigue creciendo. Y si mantenemos este tipo de comportamiento que estamos enfrentando hoy con el fenómeno del Niño, que ya hay proyectos que están atrasados, un fenómeno del Niño en el 26 o en el 27 puede ser aún más complicado si no se empiezan a realizar todas las inversiones que necesita el país. Yo creo que uno de los puntos importantes es precisamente las reglas de juego claras y estables. Y son fundamentales porque la percepción de riesgo que se va viendo en las entidades financieras, que se van viendo también en empresas como nosotros a nivel global, pues empieza a haber una percepción de riesgo un poco mayor. Entonces estas reglas claras en inversiones de estas cantidades que se tienen que hacer para invertir, para construir, es fundamental y no debería ser una variable exógena que se considera en una decisión, pero hoy se está considerando dentro de las decisiones que se están tomando las distintas empresas, esas reglas de juego, esa estabilidad jurídica y regulatoria también en el corto plazo. Hablemoslo en el corto plazo porque claramente estas son inversiones de largo plazo, pero las señales del corto plazo pues están evidenciando algunos riesgos adicionales que hay que considerar en esta ecuación de la decisión. Entonces, yo creo que para no extenderme viendo el tiempo, ese sería uno de los principales puntos, cómo convencer a nuestras juntas directivas, cómo convencer también a nuestras decisiones globales que hay grandes oportunidades en este mercado, que las estamos viendo en esta diferencia entre la energía y la demanda y que hay unas reglas de juego claras que se van a mantener estables en el mediano y largo plazo. Gracias, Eugenio. Eso de la pregunta del board, cómo defender inversión en Colombia, es una muy buena y siempre hay mucha discusión. Bueno, primero creo estamos construyendo 2 proyectos y tienen que salir exitosamente, ¿sí? Y estamos con algunos aquí que también tienen un papel en conexión y eso menos mal va bien, gracias al sector y las entidades. Una vez que tengamos realizado eso, yo estoy muy positivo que podemos defender mucha más inversión y yo creo que hay un par de retos que hay que explicar bien en el board, pero que también ojalá se puede cambiar en el país. Algunos ya hemos mencionado, pero quiero recalcar unos más. Una de las más grandes preocupaciones es la tasa de interés, que es altísimo en el país. Eso creo que no podemos cambiar nosotros ni la legislación, esos son los mercados financieros. Y la segunda gran preocupación son los plazos, especialmente el COD. Y eso es altísimamente importante que eso se arregla de forma transparente. Y yo entiendo que un borrador está en proceso, que se apruebe pronto. UPME ha puesto eso, que automáticamente se extienden, ¿no? los proyectos, los plazos de COD de puesta en marcha que se ha preguntado. Eso sería un buen señal. Ahí también, si yo hablo con mi board, yo siempre tengo que defender en Alemania, oye, ¿y a qué zonas vamos? ¿Son peligrosas o no? ¿Hay orden público bajo control o no? Y ahí
yo creo que Colombia podría ser mucho más pragmático en las zonas donde no hay orden público garantizadas, donde se sabe eso, hay que extender más flexiblemente los puestos en marcha. Sí, porque nosotros estamos en algunas zonas y no es por nosotros que no realizamos un proyecto, sino es que ingenieros no pueden ir, la construcción no puede ir adelante, entonces eso debería ser más flexible y uno no debería ser expuesto a que se ejecuten una garantía. Bueno, y claro, hay muchos más factores, pero creo Colombia tiene una muy buena perspectiva. Yo creo que se subestima el crecimiento de renovables. Incluso en Alemania cada año la proyección va a la alza. Eso vamos a ver en Colombia también. Así es un mercado muy atractivo y hay que seguir invirtiendo eso. Ojalá podemos hacer. Sí. Adolfo, te toca ir a Canadá. Allá. Muy bien, yo creo que desde el punto de vista nuestro es muy claro que hay una necesidad y una oportunidad. Digamos que de ese 4% de aumento de demanda que estamos teniendo anualmente, requerimos inversiones muy importantes y yo creo que el driver de todo está ahí. Luego, el tema para lograr concretar esas oportunidades, en el caso nuestro, tenemos que hacer una evaluación de los riesgos que hay y de cómo atendemos todos esos riesgos y de qué manera podemos mitigarlos. Y si aún con las mitigaciones podemos, digamos que, tener un resultado adecuado, si se materializan esos riesgos. Con la situación que hay actual digamos que sabemos todos, hay una cantidad de normativa que está para consultas que básicamente puede cambiar cualquier cosa de la normatividad que hay. Digamos que hay cosas en donde uno no logra ver cuáles son las medidas de mitigación que puede implementar. Y si no lleva uno la medida, pues digamos que el tener una aprobación para una inversión se hace muy difícil. Entonces yo creo que vale la pena insistir en el tema de la CREC y de que todas estas cosas que han estado en consulta, hemos visto acá el tema del cambio del tamaño de los proyectos que son, digamos que, plantas menores. Hemos mirado temas de cambio del sistema comercial, hemos mirado temas, digamos que de lo que tiene que ver con las asignaciones, y hay gran cantidad de cosas que están como a punto de cambiar, pero no hay una certeza de qué es lo que va a cambiar y hacia dónde. Entonces, digamos que de parte nuestra el tema clave para tener las aprobaciones, para hacer las inversiones, es poder tener, digamos que, mayor certeza en lo que va a ser finalmente la regulación que vamos a tener en el futuro. Gracias, muy buen punto. Yo no sé si me salto a Felipe porque le va a tocar más trabajo en el board, pero procede. Mire, es una conversación que ya pasó. Nosotros tenemos 1.200 megavatios, aparte de Alfa y Beta, que son 500 en el pipeline. 1.000 de ellos en La Guajira. De esos 1.000 fácilmente se pueden conectar 800 a la línea de transmisión que estamos haciendo de Alfa, Beta, Cuestecitos. Pero la señal de la Junta Directiva es: hasta que usted no haga Alfa y Beta, yo no le suelto un euro, ni loco. Y nos lo han dicho de 70 maneras. Pero si haces Alfa y Beta, ¿sí te sueltan o no? ¿Cómo? Si terminas Alfa y Beta, si la logras sacar adelante, ¿sí te vuelven a dar plata para Colombia o? Sí, pero hay que sacar Alfa y Beta. No creo que nos lo saquen si Alfa y Beta no están construidos, sinceramente. El día que estén las turbinas dando vueltas, ese día nos dicen: tome su siguiente euro para invertir en el resto del portafolio. Antes es muy difícil.
Carlos Alberto, ustedes tienen allá un proyecto grande también, todos dependiendo de Colectora, lo tengo clarísimo. ¿Cómo sería tu conversación? Juan Ricardo, la conversación sería, primero, mostrar la excelente oportunidad de negocio que hay, creo que eso ya está muy claro. Lo segundo, evidenciar que detrás de esa oportunidad de negocio hay una posibilidad de generar un bienestar social, una rentabilidad social enorme. O sea, llevar electricidad de buena calidad y competitiva a todo el país, hasta nuestra sociedad, creo que todos lo tenemos claro que es fundamental para nuestro progreso y desarrollo. Y lo tercero, le diría que confíe en que este ha sido un sector que a lo largo de 30 años ha logrado desarrollar una institucionalidad fuerte, una institucionalidad que le ha servido para ir avanzando, donde parte muy relevante de esa institucionalidad es la CREC, una institución donde se da unas decisiones colegiadas entre unos miembros del gobierno que llevan, digamos, el direccionamiento político que se requiere, pero unos miembros independientes que actúan con fundamento en temas técnicos y económicos para que haya ese adecuado balance en las decisiones y que de allí salga unos modelos en los que son negocios regulados o unas reglas para los que son negocios en competencia que permitan formar unos precios competitivos y que permitan que las empresas tengan una rentabilidad razonable y que los clientes o los usuarios reciban energía en los precios más competitivos. Soy consciente que esa última parte del discurso hoy está un poco en entredicho, pero confío en que ese tema tenga una solución pronto. Pues miren, agradecerles, ahí tienen un panel de lujo. Yo de corazón a lo largo de mi vida he visto este sector y no puedo más que admirar. Yo que Colombia tiene en el sector eléctrico y en el sector energético las empresas más competitivas, gente increíblemente competente. Yo creo que si somos capaces entre todos de resolver los problemas, continuará siendo esto uno de los sectores que pueden hacer que Colombia se catapulte a nivel regional y mundial. Entonces acá tiene recomendaciones de gente experta con la mejor buena fe, todos comprometidos con sacar las cosas adelante. Tenemos ejemplos clarísimos en Ecuador, que está sufriendo apagones dramáticos con un costo inmenso, y si se ponen a averiguar un poquito más Sudáfrica, por ponerse a jugar con lo que uno no juega, está hoy en día teniendo problemas que no va a resolver antes del 2028. Nosotros estamos a tiempo. Aquí hay gente de primer nivel con los cuales confiamos, y agradecerles inmensamente por todos sus aportes y muchas gracias a todos por escucharnos. Muy amables. Agradecemos a todos por sus intervenciones. Gracias, señor moderador. Gracias, panelistas.